Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y este es nuestro temario. Vamos a empezar haciendo un repaso sobre las distintas noticias de el acontecer nacional, de cosas del gobierno, cosas del Congreso, proyectos de ley, las cosas que están pasando. Esto lo vamos a hacer además partido en 2 porque queremos también ver una perspectiva desde el periodismo feminista acerca de 2 temas. Uno, la caída de los fondos del Ministerio de la Igualdad y ver cómo eso se puede solucionar, si acaso se puede. Y por otro lado, la potencial llegada de Holman Morris a la gerencia de RTBC, que dicho sea de paso es una ausencia o es una omisión grave por parte del gobierno no tener a alguien en la gerencia de RTBC. Holman Morris es una figura que ha causado polémica desde su posicionamiento como candidato a la alcaldía en 2019 y pues bueno, obviamente esto, como él aspiraba a ser alcalde de Bogotá y nosotros estamos trabajando en el medio del distrito, nos involucra, pero pues nos parece que es un tema que sería importante contar. Después vamos a hablar sobre la propuesta de una licencia menstrual incapacitante que en este momento cursa en el Congreso, buscando que las mujeres puedan, teniendo en cuenta que el dolor que sienten no es normal y es francamente incapacitante en muchos casos, pues tomarse una licencia de incapacidad como cualquier persona que esté sufriendo una enfermedad. Sabemos que la menstruación no es una enfermedad, pero sí hay condiciones relacionadas con la menstruación que pueden incapacitar a una persona menstruante. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar finalmente sobre el asesinato de líderes y lideresas sociales, porque se lanzó un libro muy interesante hoy miércoles que estoy grabando esto por la mañana en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el libro Historias Inconclusas, un trabajo del programa Somos Defensores y Verdad Abierta. Empecemos. Y empezamos efectivamente con el repaso de las noticias que no alcanzó a tratar los cambios en la cúpula de la Policía Nacional, porque resulta que Henry Zanabria, quien había sido hasta ahora comandante de la Policía Nacional, finalmente salió de su cargo y Gustavo Petro nombró en el cargo al general retirado William René Salamanca, que, como Gustavo Petro, presidente de este país, lo dijo en Twitter, es un mayor general de la Reserva con más de 37 años de experiencia en la institución. Le agradeció a Zanabria su gestión y pues bueno, esta salida de, perdón el lugar común, el polémico comandante o ex comandante de la policía Henry Zanabria, pues termina siendo una noticia relevantísima que nosotros nos encargaremos de ampliar en nuestra edición del fin de semana. Para hacer este repaso, 2 entrevistas hechas por Juan Pablo Conto. La primera, una conversación con nuestra querida Claudia Ospina y después con Natalia Guerrero Duque, directora de Manifiesta Media. Adelante, Juan Pablo. Santiago, para hacer nuestro repaso por las noticias que acompañaron al gobierno en estos días, estamos con nuestra analista política de cabecera, Claudia Ospina. Claudia, bienvenida nuevamente a Capital Político. Hola Juan Pablo, ¿cómo vas? Claudia, arranquemos con la reunión entre Gustavo Petro y el fiscal Barbosa. Este lunes el presidente se reunió con el fiscal general, conversaron alrededor de la paz total y de algunas dudas que tiene Barbosa al respecto. Cuéntenos un poco en qué contexto se da este encuentro, qué se conversó y qué conclusiones salen un poco de ahí. Se llegaron a 3 conclusiones importantes. La primera, se reafirmó que el proyecto que tiene el gobierno es seguir con la lucha contra el narcotráfico, porque se ha sentido que puede estar bajando un poco la guardia en ese sentido y pues el presidente le dice que no, que efectivamente sigue esa lucha contra el narcotráfico y sí con una
un punto importante y es la protección a los cultivadores que al final pueden terminar siendo también víctimas de todo el conflicto y de terminar pues, teniendo que hacer esto solo para poder subsistir. También Barbosa tiene muchas preguntas sobre el proyecto de ley para reafirmar como la lucha al narcotráfico. Lo que busca o lo que quería saber en todas las dudas que quería resolver era qué de verdad se está haciendo porque hay una percepción de bajar la guardia hacia controlar a los grupos armados en ciertas zonas y o pues no necesariamente bajar la guardia como en temas de conflicto pues armado, sino también de la manera en que se habla de algunos grupos armados o como ser un poco más flexible en el diálogo y esto pues da la percepción para mucha gente de que simplemente se esté dejando cultivar porque sí y ya. Y obviamente también porque este gobierno tiene una política de drogas distinta donde además se busca la legalización y pues es una bandera completamente diferente a lo que hemos venido haciendo en los gobiernos anteriores en este país. Y mantuvo una cosa que propone la Fiscalía, que es tener unas mesas semanales donde la Fiscalía y la Fuerza Pública puedan mostrar las cifras de incautación de drogas ilícitas en el país para ver si de verdad se está haciendo este trabajo en el territorio colombiano. Dentro de este tema de la paz también surge la noticia de la falta de fondos para financiar el acuerdo de paz firmado en La Habana. Cuéntenos qué se ha dicho al respecto, qué ha dicho el gobierno al respecto y qué reacciones ha suscitado estas declaraciones. El presidente Gustavo Petro ha dicho el martes que no hay recursos para implementar la paz ni para restablecer todos los derechos que merecen restablecerse a las víctimas. Esto es importante porque tengamos en cuenta que una de las grandes banderas que tuvo Gustavo Petro en su campaña pues fue realmente llegar a cumplir el acuerdo de paz porque fue una de las críticas que se le hizo al gobierno anterior. Las víctimas están esperando realmente que este acuerdo se implemente. Seguramente será el tema fuerte de aquí a la otra semana para ver de dónde sale el dinero y realmente qué se puede hacer pues para cumplir el acuerdo de paz. Claudia, durante la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, que estamos hablando de las víctimas, el presidente Gustavo Petro dejó abierta la puerta para reunirse con antiguos jefes paramilitares que hayan pagado ya sus condenas. ¿Por qué abre esta puerta Gustavo Petro? ¿Cuál es la explicación que da a quienes o con quienes desearía entablar este diálogo el gobierno? En semanas pasadas hubo una carta que mandaron efectivamente personas que eran de las autodefensas diciendo, bueno, necesitamos hacer parte también de este proceso para saber realmente qué pasó cuando nosotros nos desmovilizamos, que esto sucedió en el gobierno de Uribe, y conocer cómo de verdad en qué quedó todo, nuestros casos, el proceso como tal, que el presidente pues abre la puerta para llegar en algún momento a entablar esa reunión él con dos puntos muy importantes. Primero, él quiere saber exactamente los bienes que tienen las autodefensas, cómo se van a monetizar de tal manera que se puedan indemnizar a las víctimas, es porque siente que esto como que nunca se ha hablado bastante del tema y quiere como tener una oportunidad de conocer qué pasó con la ley de justicia y paz y exactamente o sea, qué se hizo y qué no se hizo en todo ese proceso. Hablemos ahora de el cruce que hubo entre el expresidente Álvaro Uribe y Gustavo Petro. ¿Qué fue lo que escribió Uribe? ¿Qué fue lo que respondió Petro por Twitter, como siempre, algunas críticas que hizo Uribe sobre las reformas? Sí, acá cada uno tiene su estilo claro y acá se vio. El ex senador en este gobierno ha sido una figura pues importante de alguna medida porque se volvió una persona crítica cuando tiene que hacerlo, él siempre anuncia cuando no está de acuerdo con algo y en el caso del presidente Petro pues siempre lo he escuchado, manifiesta públicamente estar abierto a escucharlo y a saber qué está opinando él. Y en este caso está hablando de la reforma pensional que pues va a llegar al Congreso, pues todavía no se va a empezar a debatir, pero pues están entre tantos proyectos que hay en el Congreso en este momento. Y él en su carta pues dice que le preocupa, o sea, como el gran resumen es que le preocupa que siente que hay demasiadas
alternativas que van a solucionar el problema a corto plazo, pero que a largo plazo va a generar que la gente al final se quede sin pensión, cosa que creo que nosotros ya lo pensamos. Los millennials creo que no estamos como muy conscientes de, o que no muy seguros de si nos vamos a pensionar o no. Pero siente que pues no va, los aportes no van a compensar lo que realmente se va a gastar en pensiones. Y efectivamente el presidente Petro a través de Twitter pues le responde que su carta tiene dos graves errores. Y acá leo exactamente. Pensar que de las cotizaciones que paguen los afiliados vamos a hacer el gasto del gobierno, que no, o sea, gastos de gobierno que no son conectados a pensiones y a los gastos de los afiliados. Él dice, o sea, no, ¿cómo no nos vamos a gastar esa plata en otra cosa si no es en eso? Entonces no tiene sentido lo que usted está diciendo, eso es lo que dice Petro. Y pensar que en 40 años vamos a tener una economía improductiva, o sea, no vamos a crecer económicamente, lo que va a generar que pues no vamos a poder cumplir. Todos los cambios que está buscando el gobierno en estos meses que lleva desde agosto, pues son muy sensibles para mucha gente y el tema pensional, pues mire lo que ha pasado en Francia, ¿no? O sea, un montón de protestas por ese tema. Entonces, esto también va a ser supremamente clave para intereses políticos. Recordemos que estamos en año electoral. De ahí a lo que pasa en el Congreso, pues todavía hay mucho camino y tocará esperar realmente que se aprueba, que no, y que también le va a ir al proyecto, porque pues cada proyecto tiene una dinámica distinta y pues esperemos a ver qué sucede. Pero pues eso fue lo que pasó entre ellos dos esta semana. Congreso tiene, o el gobierno tiene 48 días hábiles para que se aprueben 29 proyectos entre propios y los que apoya. Cuéntenos un poco qué se le viene al gobierno de Gustavo Petro en este sentido, cuáles son estos proyectos y cuál es el panorama, teniendo en cuenta de las movidas políticas que se han vivido en estos últimos meses. Pues muchos analistas dicen estos cambios que en otros gobiernos habrían sido proyectos que modifican algunas cosas, que buscan puntos puntuales en cosas. No, acá es como el cambio estructural y lograr eso no es fácil, porque obviamente todo ser humano está acostumbrado a unas cosas en su vida y que se las cambien de un momento a otro no es fácil. Entonces esto sí ha generado que los tiempos de los debates, que los tiempos también con el manejo de prensa, de opinión pública, pues sean muy lentos. La prensa en este gobierno es mucho más activa, está más presente, está más pendiente de lo que está sucediendo. Ojalá lo hagan así con todos los gobiernos. Entonces esto también hace que los congresistas que al final se mueven, pues son los representantes de los ciudadanos, pues se muevan bajo lo que está sucediendo. Es normal que los gobiernos el primer año quieran cambiar o muestren sus principales apuestas, pues porque les quedan 3 años para implementarlas. Eso es normal, pero acá en este caso particular sí son cambios muy fuertes, pues cambios estructurales que sí generan también debates más largos, más profundos y con conciliaciones políticas pues que pueden llegar a ser más complejas. Pero además, una de las cosas que ha dicho el presidente del Senado, Roy Barreras, es que siente que los proyectos tienen una cosa que él llama reunionitis y es que se están pasando de manera muy lenta o que se espera hasta que tengamos reuniones pues con todo el mundo y entonces ahí sí pasamos el proyecto. Entonces eso sí atrasa mucho los procesos dentro del Congreso y ha generado que se estén acumulando y que pues, sea casi imposible lograr salir de todo en tan pocos días porque recordemos que la legislatura en el Congreso termina en junio, entonces ahí ya pues tienen de marzo a junio para hacer todo su trabajo. ¿Qué ha pasado, Claudio, con la reforma a la salud? Le hago un pequeño resumen. La semana pasada, cuando grabamos este podcast con Santiago Rivas, íbamos en que se pasó la ponencia del proyecto, firmada por un miembro del Partido Conservador, un miembro del Partido de la U, cuando ellos todavía habían dicho que no estaban seguros si la habían apoyado o no. Entonces se volvió todo un debate en plena Semana Santa de si sí, si no, pero hasta ayer quedó en que efectivamente sí lo van a apoyar siempre y cuando se acepten todas las proposiciones que tienen estos partidos para ese proyecto. Y estamos hablando de 133 proposiciones. Ahí pues es la camisa de fuerza. El proyecto va a empezar debate mañana jueves, pues esperemos a ver de verdad qué sucede, especialmente con el punto más como nombrado entre la gente, que es qué sucederá con la CPS y que también es una de las principales banderas de estos partidos de seguir manteniendo la CPS.
Claudia, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso de la agenda que ha ocupado el gobierno en estos días y veremos cómo sigue avanzando los distintos temas que aquí tocamos, porque pues realmente son temas que quedan abiertos. Sí, bastantes temas, les estaremos contando la otra semana exactamente qué va a suceder si pasa algo nuevo con la reforma de la salud, porque con esta reforma siempre hay algo. Y lo que siga sucediendo especialmente con la paz total, que va a ser un tema crucial seguramente en lo que queda esta semana y la otra. Estamos con Natalia Guerrera, directora de Manifiesta Media. Con la caída del artículo que permitiría la financiación del Ministerio de la Igualdad, una de las principales promesas de campaña del presidente Gustavo Petro corre el riesgo de no cumplirse. Para hablar de este tema, saludamos entonces a Natalia. Natalia, bienvenida a Capital Político nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Juan Pablo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio. Natalia, restan 3 meses para que el presidente Petro cumpla con la creación del Ministerio de la Igualdad, que vendió, como ya dijimos, como una de las principales promesas de campaña y que sancionó mediante una ley en diciembre pasado. ¿Cómo ha visto usted y desde Manifiesta el accionar o la reacción del gobierno frente a esta situación con miras a cumplir dicha promesa? Pues nosotras sentimos una preocupación cada vez más latente con lo que tiene que ver con el Ministerio de la Igualdad, que pues si ustedes recuerdan, era una de las grandes promesas de la campaña de Gustavo Petro, y siento que esa promesa se ha venido desinflando con el paso de los meses. Y en este momento estamos, como bien dices, faltan 3 meses para terminar de reglamentar el ministerio y lo que hay es prácticamente nada. O sea, lo que sabemos en este momento es que el ministerio pues se oficializó en octubre y se aprobó el proyecto de ley en enero de este año, que en este momento cuenta con 500.000 millones de pesos que viene de un saco de adición al presupuesto general de la Nación. Este lo anunció José Antonio Campo en febrero. Y había como un artículo que le iba a dar más fondos al ministerio que estaba incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, y pues ese artículo se cayó en las comisiones económicas del Congreso hace unos días, a finales de marzo, y pues 500.000 millones de pesos para un ministerio uno diría que pues es buena plata, pero en realidad no lo es. En realidad creo que 500.000 millones no ayudaría a ejecutar ni la mitad ni un tercio de los programas que se propone este ministerio, que se está proponiendo un programa muy ambicioso que es el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué lugar siente que está ocupando en la agenda la creación del Ministerio de Igualdad? Mira, yo siento que el Ministerio de la Igualdad fue una promesa, como un hueso, un hueso que nos dieron a las feministas, sobre todo una promesa que le hicieron como mucha fuerza de cara a la segunda vuelta, que fue cuando se sintió un montón el voto de las mujeres para apoyar a Petro y para tratar de asegurar pues su elección. Y siento que en ese momento hay 2 figuras muy importantes que cobran como mucha relevancia en la campaña, y pues es Francia Márquez, obviamente, y pues junto a Francia Márquez pues la creación del Ministerio de la Igualdad y ella como ministra de la Igualdad. Yo siento que eso fue un hueso que nos dieron a las feministas para votar por Petro. Yo realmente no veo la voluntad política, al menos por parte del presidente, como de avanzar en esta promesa, más allá de la creación pues de un proyecto de ley aprobado. No siento que esta promesa esté teniendo un lugar prioritario en un gobierno pues que principalmente es de corte reformista, y creo que ahí está como el enfoque del gobierno en este momento, como en las 20.000 reformas que están pasando, y luego cuando haya tiempo, como siempre, vendrá el tema de la igualdad y vendrá el tema de las mujeres y de la equidad. ¿Qué se pide, qué se exige desde el feminismo? ¿Qué opciones existen con miras a cumplir esta promesa de campaña? Pues yo pienso que frente al tema del Ministerio de la Igualdad, lo que se pide pues es que haya como claridad. O sea, siento que ha sido
como un tema difuso durante estos meses y ahí sí hablo principalmente pues como periodista, o sea, nosotras desde que arrancó este gobierno, una de nuestras grandes prioridades ha sido hacerle seguimiento a este ministerio y ha sido complicado, o sea, obtener la información no ha sido lo más fácil, sobre todo el tema fiscal, ¿sí? Entonces, digamos, pasaron este proyecto de ley para aprobar el ministerio y este proyecto en ningún momento pensó en cómo se iba a hacer la financiación, por ejemplo, o sea, es algo que no tiene en cuenta el documento, entonces digamos hasta hace muy poco se pudo saber que se iban a destinar estos 500.000 millones de pesos, pero porque Ocampo, digamos que anunció esta adición de presupuesto al presupuesto general de la nación, lo que ha sido como la falta de claridad por parte del gobierno con este tema del ministerio, es como algo súper difuso, ya hay una aprobación del ministerio, pero no mucho más, ahí hay un presupuesto, pero eso no alcanza para nada, tumbaron este tema del decreto 266 que le iba a sumar creo que 1.78 billones si no estoy mal, pues eso por ahora está caído, entonces yo pienso que la exigencia es como que haya claridad, o sea, como ustedes prometieron esto, nos tienen que cumplir y no nos tienen que cumplir en el papel, sino como en serio. Y segundo, pues más dinero, o sea, también esa es como la promesa, ¿no? Pero pues no se sabe de dónde va a salir. Ese es como el problema ahorita. Pasemos ahora sí precisamente a esa posible llegada de Holman Morris a la dirección de RTBC. Esto pues es una noticia que salió en la W, aunque al momento que estamos teniendo esta entrevista no es definitivo, no está confirmado, pero ¿qué significaría la llegada de Holman Morris a RTBC? Pues sí siento que sería una cachetada muy frontal a las organizaciones feministas y sobre todo, que es lo que más grave me parece, sería una cachetada frontal a las mujeres feministas de izquierda que han hecho parte del pacto histórico y de la Colombia humana. Muchas de ellas se han unido para denunciar las diferentes violencias que ha ejercido Holman Morris, en algunos casos en su contra, en algunos casos pues en contra de otras mujeres que están defendiendo ellas. Entonces, digamos, Sara Tufano fue víctima de acoso judicial por parte de él, por ejemplo, para dar un ejemplo. Ahí junto a ella hay muchas otras mujeres, digamos, no hace parte de la Colombia Humana, pero la periodista Antonia García Latorre, está Carolina Valencia, que trabajó con Holman Morris hace unos años y fue víctima de todo tipo de violencias laborales, como ella denuncia. A mí me parece demasiado cruel, se podría decir, que días después de que estas mujeres se unieron en una rueda de prensa a denunciar diferentes violencias que viven y han vivido al interior de esta coalición política y que han vivido violencias por parte de políticos o hombres que han ejercido la labor política como Holman Morris. Yo creo que menos de 2 semanas después está sonando este tema del nombramiento de Holman Morris y yo sí pienso que pues es casi como una retaliación directa, la veo yo, es como una revictimización ahí como muy frontal. Y lo que a mí me parece más grave ya de cara como a el resto de las mujeres que estamos viendo este tema es que con todo pues el prontuario que ha ocurrido en RTBC, con las denuncias de finales del año pasado de quien era el director de Radiónica que hace parte de RTBC, el profe, y todas las denuncias y todas las promesas posteriores de ejecutar como unas vías seguras para denunciar y un protocolo y etcétera. Yo siento que todo eso muere si se pone al frente a una persona que tiene el prontuario que tiene Holman Morris y que tiene el historial de denuncias que tiene Holman Morris, como que siento que ahí se bloquea toda voluntad de crear protocolos y como de hacer las cosas bien. En un tuit de hace varios días, el presidente Gustavo Petro festejaba que Holman Morris había sido declarado inocente, cosa que claramente no sucedió, simplemente pues, hubo un retiro como de los cargos, que son dos cosas distintas, pero sí se ve en esa celebración en el tuit como una posición muy clara del presidente. ¿Por qué cree que Gustavo Petro pues, se empecina con este tipo de lealtades? Yo siento que es una pregunta muy difícil de responder y es una pregunta que de hecho en los últimos días nos hemos hecho como en el equipo de Manifiesta, como ¿por qué
porque anda pegado de este señor, ¿sí? Como cuál es la conveniencia política o como el beneficio político que Gustavo Petro obtiene de seguir apoyando a Holman Morris, un tipo que realmente pues no se está moviendo en la política, no tiene intención de voto. O sea, las encuestas ahorita para alcaldía a Bogotá, preguntándole a la gente por quién votaría, dejan a Holman Morris muy atrás. Es un tipo que yo pienso que en este momento está quemado políticamente. A pesar de eso, la gente que lo sigue, como que lo sigue fervientemente, y eso lo hemos visto en estos días con el nivel de violencia digital que hemos vivido por pronunciarnos, sobre todo ayer, que se hizo como este anuncio de la W. La gente que lo sigue, como que lo sigue de forma violenta y acérrima, pero es poca. Entonces, no sé, en nosotras en Manifiestas sentimos que hay algo más detrás, como que esta alianza obedece a algo que no estamos viendo, a algo que quizás solo ellos conocen, pero el beneficio político que Gustavo Petro obtiene por apoyar a Holman Morris es ninguno, o sea, en ninguna ciudad, ni siquiera en la ciudad en donde se supone que Morris se mueve políticamente, que es la capital, no pasa. ¿Cree que habría algún tipo de manifestación de respuesta por parte de los movimientos feministas de llegarse a dar este nombramiento de Holman Morris en la dirección de RTBC? Sí, yo estoy completamente segura. O sea, de hecho, yo ya tengo la información de que hay mujeres pues organizándose si eso llega a pasar. Yo creo que sí va a haber como mínimo un plantón en frente de RTBC, marchas. O sea, yo sí estoy segura de que las feministas no nos vamos a quedar como de brazos cruzados ante el nombramiento y ya. Sí, siento que pues que sí hay mujeres organizándose. De hecho, ayer empezó a moverse un hashtag que sé que fue coordinado como entre varios sectores de mujeres feministas, que es RTBC sin Morris, y pues ahí se ha estado moviendo desde anoche. Eh, entonces sí, yo pienso que en el momento en el que se haga el nombramiento, ese tema, pues vamos a salir a las calles, y me nombro como periodista feminista, pues porque vamos a hacer registro de lo que suceda, pero también como medio pues exigirle al gobierno que escuche a las mujeres, que es lo que sentimos que no ha pasado desde que Gustavo Petro es presidente, y es algo que en verdad pues es preocupante. Natalia, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación al Capital Político y espero que volvamos a conversar. Listo, muchas gracias a ustedes, y nos veremos nuevamente por acá. Gracias, Juan Pablo. Continuamos con Capital Político y tenemos un tema que ha sido fuente de mucha controversia. Yo ya lo dije en el programa el lunes de Mesa Capital, en las pantallas del Sistema de Comunicación Pública Capital, y es la propuesta que está en este momento cursando en el Senado y en la Cámara, en el Congreso, de darle a las mujeres y a los hombres trans licencia menstrual incapacitante, es decir, la creación de una licencia pues que permita dar una incapacidad médica por dolores menstruales. Para tratar de entender por qué le están poniendo tanto problema a esto, vamos a hablar primero con Juliana Martínez, doctora en Ciencias Humanas y Sociales, exsecretaria de las Mujeres de Medellín. Juliana, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí en Capital Político. Bueno, Juliana, por favor, dígame cuáles son los términos de esta licencia, es decir, en qué consiste esta licencia, cuáles son los límites, si los tiene y si tiene algún tipo de reglas específicas. Lo que se conoce hasta el momento del proyecto de ley indica que se está hablando de una licencia de un día, una licencia remunerada, y para ello se deben cumplir unas condiciones, y es aquellos casos en los que la menstruación en realidad configura para las mujeres, hombres trans o personas no binarias situaciones incapacitantes que impiden cumplir con sus actividades. En ese caso podrán acceder a un día de licencia remunerada que no podrá repetirse hasta los próximos 26 días, pensando en un ciclo, digamos, regular menstrual, y que debería entonces ser cubierto por parte de los empleadores.
estas reglas tienen asidero científico, es decir, esto está pegado de la evidencia real de cómo funcionan los dolores menstruales en las mujeres, cómo funcionan los cólicos, es decir, si vale una vez de licencia o puede haber cólicos menstruales más graves que duren más días y que requieran como de más atención. ¿Está bien esta cifra? Claro, una legislación como la que se pretende sacar adelante se enfrenta con una gran casuística y con lo que viven en la experiencia quienes menstruamos. Pero los datos indican que al menos entre un 15 y un 25% de las mujeres pueden vivir situaciones, digamos, complejas asociadas a la menstruación, que hay que decir, no es una enfermedad en sí mismo, no es per se un asunto que incapacite, pero sí hay situaciones asociadas a la menstruación que pueden hacer necesario este tipo de situaciones. Entonces estamos hablando de un porcentaje amplio de mujeres y de hecho podríamos decir que hay una subestimación en la medida que este ha sido un tema tabú, que no necesariamente las mujeres o personas menstruantes consultan al médico o a la médica por los dolores que viven y que hay una sintomatología mucho más allá de calambres como vómitos, diarreas, endometriosis y otras enfermedades que sí pueden presentarse asociadas al ciclo menstrual. Claro, ahí usted toca un punto que ha sido muy ventilado en redes sociales y es el hecho de que la menstruación no es una enfermedad y eso se entiende, pero al mismo tiempo la influencia de la endometriosis en una experiencia absolutamente miserable de una mujer menstruante es relativamente nueva, es decir, hasta hace muy poco tiempo, al menos la conversación a este nivel, que en mi caso es de absoluta ignorancia médica, pues era una cosa como, no, pues es un gaje del oficio, ¿no? Esto es un dolor que ningún hombre ha tenido que experimentar y que no dejaría que ningún hombre se parara de su cama. Y sin embargo, muchos doctores, muchos de ellos hombres, además le han dicho a las mujeres durante años como, no, pero esto es normal, ¿no? Esto es como, pues es su menstruación, ¿no? Como un poco chupe, pues por tener útero. Entonces yo quisiera un poco entender, primero, por qué nos demoramos tanto en descubrir que no se trata de una cosa normal que las mujeres sufran durante la menstruación. Y segundo, cómo se puede instalar una conversación que en ese sentido se ajusta con las mujeres, siendo que existe una tradición médica que durante tanto tiempo trató esto como si fuera cualquier cosa. Esas dos preguntas son muy importantes para entender el tipo de cuestión social sobre la que estamos debatiendo, porque en efecto tú recuerdas algo muy importante que no es que esté totalmente dejado en el pasado, y es cómo la medicina fue durante mucho tiempo ignoró las realidades de las mujeres y las experiencias de su cuerpo en la medida que se constituyó como un saber principalmente en torno a las vivencias de los cuerpos de los hombres, tomando como referencia el cuerpo de los hombres. La menstruación es un excelente ejemplo de eso, o la salud eh, asociada a la menstruación en la medida que dejó en silencio y en secreto o bajo la etiqueta de asunto de mujeres un asunto, una cuestión que siendo natural tiene unas implicaciones sociales. Entonces, todo ese revestimiento de tabú, de estigma en torno a la menstruación, lo que hace, y es la discusión en la que estamos ubicados hoy en día, es cómo impacta el goce de los derechos, cómo no tener dispositivos para la gestión de la menstruación dificulta que las niñas acudan a un colegio, cómo afecta el desempeño en el trabajo y cómo el hecho de no atender una situación como esta pues va a tener un efecto discriminatorio dentro de la vida de las mujeres y nos va a alejar cada vez más de la igualdad. Pero por otro lado, tenemos también un discurso médico que se ha ido construyendo porque encontramos como dos cosas. Por un lado, médicos que dicen que es normal que la menstruación duela y no es normal que la menstruación duela, no es normal que alrededor de un 10, un 15% de las mujeres que menstruan digan que no encuentran bienestar ni siquiera consumiendo antiinflamatorios creados para estos efectos o antiinflamatorios realmente fuertes y que entonces tienen que incapacitarse o dejar de cumplir con sus actividades
o incluso en un caso más gravoso, seguir adelante con sus actividades sin poder hablar públicamente ni decir, oiga, yo necesito parar porque de verdad lo que me genera a mí el ciclo menstrual pues tiene unos impedimentos para mí. Pero también encontramos esta otra idea, que es también una de las controversias en una cuestión como esta, y es si esto lo que termina haciendo es reforzando los estereotipos sobre que la menstruación es una enfermedad, entre comillas, o sobre que las mujeres cuando menstruamos, pues como que cumplimos con unos requisitos que dificultan que seamos productivas. Y yo creo que también aquí, pues, para hablar de igualdad e inclusión, hay que también pensar recordar algunas de las discusiones que se han tenido, por ejemplo, en torno a las licencias por lactancia o por maternidad, pero también pensar cómo necesitamos entornos laborales más inclusivos y que reconozcan las particularidades y las necesidades de las personas que trabajan. Un poco es una discusión pues también sobre qué valores vamos a poner primero, la productividad o la inclusión y un sentido de justicia para que las mujeres y otras personas menstruantes puedan sentirse a gusto en algunos entornos laborales o para el desarrollo de algunas actividades. Dicho sea de paso, productividad entre gigantescas comillas, porque es que nadie que esté con cólicos, o sea, así como uno si tiene retorcijones y no puede ir a trabajar o si uno tiene gripa, pues uno puede estar sentado en lo que normalmente se llaman las horas culo, ¿no? Como que le están midiendo que uno esté ahí de verdad sentado en su puesto, pero tanto como producir y trabajar, difícilmente, ¿o me equivoco? Claro, es que además es, digamos, cómo la productividad se vive a costa, en este caso porque es sobre lo que estamos hablando, del cuerpo de las mujeres o de sus necesidades particulares. Entonces, quizá lo que yo más rescato de abrir una discusión como esta es poder pensar las implicaciones de creer que hay un único tipo de trabajador que siempre es altamente productivo y que no experimenta ninguna situaciones que impliquen alejarse del trabajo o que impliquen pensar y generar condiciones para su bienestar. Porque si centramos la discusión únicamente en la productividad, por ejemplo, no vamos a tener en cuenta lo beneficiosas que pueden ser medidas de bienestar sobre cuidado de salud física y mental para aumentar la productividad, como lo han demostrado varios estudios. Con esto igual no estoy diciendo que el asunto sea totalmente transparente, porque lo que hemos visto en experiencias aplicadas en otros países es que en muchos casos, y por razones completamente entendibles, las mujeres evitan solicitar estas licencias porque sienten que van a recibir retaliaciones como tener menos incentivos laborales o no vivir ascensos o pues algo que es evidente en la discusión, casi una obviedad, y es pues que algunas empresas o empleadores van a preferir no contratar mujeres porque tendrían más días por fuera del trabajo. Bueno, pero eso es absolutamente demencial, ¿no? Es decir, no hay forma de equilibrar esa percepción, es decir, no hay forma de equilibrar ese impacto hipotético y supuesto, porque además, pues esto es obviamente hasta ahora y sin haberse aprobado nada, una guerra de narrativas en donde, ¿no? Unos empresarios abstractos que existen en la hipótesis dejarían de emplear a estas mujeres porque existe también una serie de mujeres hipotéticas inventadas dentro de esta argumentación que empezarían a utilizar esa excusa para faltar días al trabajo, lo cual también pues es una locura y obviamente parte de un estigma que es revictimizante, ¿no? Es un poco como perpetuar una serie de ideas que lo que hacen es alejar a las mujeres de puestos justos y de situaciones laborales justas, pero entonces, ¿cómo tramitar eso? Sí, yo creo que aquí es una discusión sobre la que no podemos pasar de largo ni dar por sentadas las preocupaciones de las distintas partes, y de hecho creo que este es un asunto relativamente reciente o emergente en el sentido de ser abordado desde la política pública, sobre todo para los países occidentales. Y dicho eso, creo que nos abre entonces una conversación no solamente sobre la relación entre productividad y bienestar
y bienestar pensado para unos sujetos particulares que tienen unos cuerpos en los que se vive la menstruación y que hay un entramado cultural que refuerza la menstruación como un hecho vergonzoso, como un hecho que debería excluir a las mujeres de algunas actividades, y teniendo esto puesto sobre la mesa, también decir que hay algunas cargas que no deberíamos asumir las mujeres de manera individual, sino que también deberían interpelar al aparato productivo y, por supuesto, al Estado. Porque, vuelvo y digo, la única perspectiva para analizar aquí no es la productiva, sino que hay que pensarse una sociedad que permita remover barreras para que las mujeres trabajen y trabajen con condiciones justas, que tengan en cuenta sus necesidades particulares y que además sean entornos incluyentes. Porque entonces poner aquí la duda sobre cómo las mujeres pueden ser entonces empleadas más costosas o de manera más extrema y podrían decir algunos menos eficientes, pues es también una pregunta sobre la inclusión y sobre la no discriminación. Pero si uno incluso estudia un poco más las experiencias de otros países, nos vamos a encontrar con cosas tan interesantes, y lo digo pues más desde el punto de vista académico, y es como por ejemplo en algunos países asiáticos la idea de que las mujeres son principalmente madres y que se deben cuidar por lo tanto durante su ciclo menstrual es lo que promovió la creación de licencias. Entonces, este es un espacio donde tú lo mencionabas, Santiago, se puede dar una guerra de narrativas que están, por supuesto, construidas sobre los discursos, sobre qué se entiende por ser mujer o cuál es el lugar ideal para ser mujer. Y si de alguna manera esto lo que nos está revelando es que para algunos grupos sociales es aún extraño que las mujeres estemos ocupando espacios como los puestos de trabajo. Pues sí, de acuerdo. Pues nosotros estamos haciendo una defensa férrea de esta idea. Obviamente queremos que todo quede bien hablado porque obviamente pues existirán dudas y pese a que uno crea que tienen razón, no tienen razón, pues desestimar ese tipo de cosas solamente abre boquetes, pero bueno, por lo pronto vamos a seguir indagando a ver cuál puede ser el futuro de este proyecto. Juliana, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y pues bueno, ya sabe usted que tiene nuestros micrófonos muy a la orden. Muchísimas gracias, Santiago, también pues por la posibilidad de hablar. Y yo creo que para decir por último es que finalmente lo que busca un proyecto como esto, la discusión en la que deberíamos entrar es cómo resolver una situación que afecta el ejercicio de los derechos y cuáles serían en ese caso las medidas de flexibilidad laboral para que la experiencia de las mujeres y personas menstruantes en el trabajo sea de bienestar, provechosa y se dé con excelentes condiciones. Perfecto, claro que sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Siguiendo con este tema de la licencia menstrual incapacitante, que es un tema en el que creo que ya les quedó perfectamente claro que estamos haciendo una defensa férrea de este proyecto, pero pues obviamente queremos entender. Pues estamos ahora con Laura Castro, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Laura, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, muchas gracias a ti por la invitación y por supuesto también un saludo al equipo y a las personas que se conectan al podcast. Laura, por favor, cuénteme cuál es la posición de la mesa con respecto a este proyecto de licencia. ¿Cuál ha sido el trabajo? ¿Qué tan difícil? ¿Qué retos ha supuesto como abanderar causas de derechos laborales relacionados con la menstruación, que es un tema tan viejo como la humanidad, pero al mismo tiempo tan nuevo en términos de meterlo en la conversación por este lado? Bueno, pues en general, y esto como un abrebocas, desde el feminismo generalmente hablamos desde los derechos sexuales y reproductivos y poco se ha hablado de los derechos menstruales. En este sentido, esto es una agenda más nueva y que ha tenido un liderazgo importante de organizaciones y colectivos como el Colectivo por los Derechos Menstruales, que nace en 2018. No obstante, viene a ser también, digamos, un tema de interés para la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que tiene una preocupación por la autonomía reproductiva y por el alcance y goce de libertades para las mujeres, entendiendo, digamos, que estas libertades están necesariamente asociadas al reconocimiento de la ciudadanía plena,
al alcance, digamos, de condiciones de igualdad, y este es precisamente pues el punto o uno de los puntos que tiene como objetivo este proyecto de ley sobre licencia menstrual. En el tema, digamos, hemos estado involucradas como mesa con ocasión de una demanda que se presentó en el 2020-2021 ante la Corte Constitucional buscando que se exonerara del IVA productos de higiene menstrual como son las toallas higiénicas y los tampones, y posteriormente también en 2021 la Corte Constitucional tumbó el IVA a la copa menstrual, y esto se logró gracias a una demanda ante la Corte Constitucional de la Mesa de Género y Trabajo, que contó con el apoyo de organizaciones de mujeres feministas y prestadoras de servicios de salud sexual y reproductivo, como es la Fundación Oriéntame. Así que cuando hablamos de derechos menstruales en Colombia, es un tema de hace pocos años, no es un tema, digamos, de tantas décadas como si han sido la agenda de derechos sexuales y reproductivos, y ha tenido quizás menos auge y cobertura mediática como es el tema de la despenalización del aborto, con el reciente fallo de causa justa. Precisamente por esta idea, Laura, es que ha resultado tan difícil posicionar este tipo de conversaciones, ¿no? Como parece que hubiera solamente atención y fuerza para, y no digo yo por parte de la mesa o de las colectivas feministas, sino de la conversación pública, para tratar como un tema a la vez, ¿no? Y cuando de repente aparece mucha gente que se ve sorprendida, desconcertada, y mucha gente que de repente se escandaliza. Nosotros ya lo hemos dicho varias veces, estamos absolutamente en desacuerdo con lo que nos parece que es un falso escándalo y un falso entendimiento de un asunto que es de salud, que finalmente no es normal. Pero ¿qué es lo que cuesta tanto de poner en la mesa, ¿no? En la conversación, no en la mesa por la Día de la Salud de las Mujeres, sino poner en la conversación temas como esto, como la justicia laboral pegado de la salud menstrual, de una justicia en salud que requieren las mujeres, la garantice el Estado o no? Creo que en primer lugar nos cuesta mucho sacar de la normalización los dolores menstruales. Digamos, a las mujeres se nos ha dicho desde pequeñas con frecuencia que normalicemos estos dolores, y el primer paso, y creo que también es hacia donde apuntan las discusiones en el Congreso y en el Ejecutivo sobre este tema, es cómo cuestionamos y visibilizamos los dolores menstruales. Y esto pasa, digamos, es una situación que le sucede con frecuencia a muchas mujeres. De hecho, hasta el 20% de las mujeres pueden tener síntomas significativos que afectan su calidad de vida durante su ciclo menstrual, y esto no implica que el 20% de las mujeres necesariamente necesitemos estar incapacitadas durante los días de la menstruación. Quizás el porcentaje sea menor, pero se indica que no es una situación aislada y que no es una situación que debe permanecer en el tabú, porque precisamente, como Santiago estás mencionando, afecta otros derechos fundamentales, otros derechos humanos, como son el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, el derecho a la participación en la vida pública. Con frecuencia muchas niñas dejan de asistir a la escuela durante los días de su menstruación, o muchas mujeres tienen también dificultades de acceder a los productos de higiene menstrual por condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, y eso también las va a aislar de la vida pública, del trabajo y de vivir, digamos, un proceso de menstruación de manera digna. Así que este es un tema que ha estado principalmente invisibilizado por cuestiones culturales, pero que por otra parte le ha costado mucho al Estado entender que es una agenda también de salud de las mujeres, porque va a implicar replantear políticas como es la política salarial, las políticas laborales, y allí empezamos a encontrar entonces tensiones con intereses que no son los intereses de la agenda de derechos de las mujeres. ¿Qué se puede hacer desde los medios de comunicación para que esta conversación se dé en los términos justos? Creo que ha sido muy difícil también para nosotros periodistas estar verdaderamente a la par con la conversación, en la medida en que esto está implicando cambios precisamente en las políticas laborales, que no se trata solamente de una cosa de salud o solamente una cosa de justicia o solamente un asunto laboral, sino que implica todas estas matrices y tiene o requiere contemplar muchas cosas. A nosotros desde la pandemia se nos viene hablando y los medios vienen un poco acoplando la conversación sobre la economía del cuidado, pero aquí están implicadas muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, los cuerpos de personas menstruantes que no son mujeres como los hombres trans. Entonces,
¿Cómo hacer para que los medios de comunicación nos pongamos al día con este tipo de necesidades, con este tipo de requerimientos, de manera que podamos ayudar a que exista una comprensión más amplia por dónde se empieza esa conversación? Porque eso es algo de lo que ustedes llevan hablando bastantes años y al mismo tiempo los medios no tanto. Pues en primer lugar, situar la conversación sobre la menstruación como una conversación también de derechos humanos. Y en este sentido estamos hablando de los derechos menstruales como aquellos que permiten garantizar una vivencia menstrual informada, saludable, digna, libre de toda violencia, instrumentalización y privación y discriminación. Y cuando hablamos desde un enfoque de derechos, entonces estamos hablando también de la necesidad de que las mujeres recibamos información, como haciendo goce del derecho a la información veraz y segura sobre la menstruación, y no entender en ese sentido la menstruación, no hablar de la menstruación como un proceso de enfermedad, sino como un proceso que vivimos en nuestro ciclo vital, en nuestro cuerpo como mujeres, como hombres trans o como personas no binarias que menstruan, como un proceso que además también es un síntoma vital de que tenemos bienestar en otros aspectos de nuestra salud. Creo que cada vez más hay que cambiar, digamos, el enfoque y los términos en los que hablamos sobre la menstruación, de manera en que lo saquemos de esas experiencias en las que conocemos, por ejemplo, en los colegios, el día que van las empresas que venden productos de higiene menstrual, solamente un día a hablarnos de estos productos. Necesitamos que el enfoque sea desde las escuelas, por supuesto, pero que también se vean discusiones desde lo legislativo, como está sucediendo en este momento con el proyecto de ley, o que los medios dediquen también su atención a temas como la menstruación, que como digo, repito, no es un evento aislado en la vida de las mujeres, y que si le prestáramos más atención también podríamos tener acciones de mayor prevención y cuidado a asuntos de salud sexual y reproductiva de las mujeres. Por último, Laura, por favor, hábleme sobre las experiencias en otros países. ¿Cómo ha sido la cosa? Hay precedentes que permitan un poco pues ver cómo funcionaría el modelo, ¿no? Como que es fácil sentir que esto es terreno inexplorado, pero al mismo tiempo pues, no creo que esto esté pasando solamente en Colombia, pues no, es decir, sería muy bobo pensar que esto solamente está pasando acá. Entonces, cuénteme sobre lo que ha pasado en otros países. Pues en general los países precursores en este tipo de normas son principalmente los países asiáticos. Por ejemplo, Japón es uno de los primeros países en donde se puso en práctica este tipo de licencias hacia la década de los 50 y está orientado a que las mujeres, las personas trans y no binarias no estén obligadas a trabajar si justifican, digamos, su baja por menstruación. No hay una definición como presenta este proyecto de ley en Colombia sobre el número de días, digamos, esto va a depender de la condición de salud de las mujeres, pero varía frente al proyecto de ley que se está discutiendo en este momento en nuestro país, en tanto las empresas allá no están obligadas por la ley a remunerar a las mujeres por este día de incapacidad por la menstruación. España, digamos, es uno de los primeros, si no el primer país en Europa que tiene también una licencia por menstruación inhabilitante. Allí tampoco hay límite de días y en cambio, o a diferencia del diseño que se propone en Colombia, es el Estado quien cubre la totalidad de los días de incapacidad por el dolor menstrual y no las empresas. Y esto está, digamos, pensado para no reforzar una cultura, si se quiere, como de estigmatización a la posible baja en la contratación de las mujeres en el sector empresarial, que es un argumento que estamos escuchando hoy en día frente al proyecto de ley de los representantes del pacto histórico. Sí, parte de eso pues requiere que un poco, es decir, más allá de generar alguna serie de obligaciones o imposiciones, pues tendría obviamente que mostrarse con evidencia pues hasta qué punto esto no interfiere ni daña esa tan mentada y tan protegida productividad, que finalmente es una locura que termine siendo la prioridad cuando se trata de un dolor que nadie podría soportar, mucho menos un hombre, ¿no? Es un poco lo que es demencial.
Sí, hay toda una contradicción en los argumentos que uno encuentra por parte de la oposición al proyecto de ley, ¿no? Porque sacan a relucir justo en este momento sus preocupaciones sobre aumentar las tasas de desempleo por parte de las mujeres o que las mujeres podamos ser menos competitivas dentro del mercado laboral porque somos más costosas para las empresas, pero estos no son los mismos argumentos o intereses que parecen preocuparles cuando estamos discutiendo en el Congreso o en otros escenarios asuntos de equidad laboral. O no es tan evidente que tengan estas preocupaciones cuando hablamos de paridad, de igualdad en los salarios, de estabilidad laboral para las mujeres con hijos, hijas e hijes. Entonces ahí se revela pues esa contradicción de qué nos preocupa cuando en materia de derechos de las mujeres. Estos son temas, Laura, que terminan siendo de verdad intrigantes hasta un punto en que se vuelve sorprendente, pero al mismo tiempo estas polémicas que de lejos son tan injustas, pues obviamente lo que esconden es un problema sistémico que tendríamos o tendremos que empezar a abordar. ¿Cómo le ve usted para terminar el futuro de este proyecto? Es decir, ¿cómo usted cree que esto tiene chances de pasar? ¿Cree que va a tocar negociarlo de alguna manera? ¿Cree que va a sufrir cambios? ¿Debería sufrir algún cambio? ¿Cómo ve usted la cosa en términos de trámite? Pues basada también, digamos, en la experiencia de incidencia ante el legislativo que tenemos en la mesa, diría que muy probablemente el proyecto va a tener cambios en su formulación y creo que este también es el proceso democrático que se surte en el Congreso, cómo logramos que los proyectos de ley que de allí salen tengan más evidencia científica, más sus soportes, si se quiere, como es en este caso médico, por ejemplo, preguntarnos por qué estamos hablando de un día o no 2 días, preguntarnos si esta es una carga que debe asumir los empleadores o por el contrario el Estado, revisar también, digamos, cuál es la evidencia sobre esos supuestos efectos colaterales negativos en otros países que han implementado ya la licencia menstrual, preguntarnos si esto en efecto sí afecta o no las tasas de desempleo de las mujeres y yo celebraría, digamos, que se dé ese debate como desde una visión más técnica en el Congreso, pero sin duda es importante que estas discusiones estén sucediendo en el Congreso, que se desnaturalice y se quite la normalización sobre los dolores menstruales y se avance, digamos, también como lo propone el proyecto de ley con medidas sobre pedagogía y educación en materia de salud menstrual. Laura, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muchísimas gracias por las claridades. Nosotros vamos a seguir pendientes de esto que ocurra y pues usted sabe que tanto usted como la mesa tienen los micrófonos abiertos aquí en Capital Político. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Para terminar este episodio de Capital Político, un tema especial porque resulta que hoy miércoles 12 de abril en la mañana se lanzó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la Avenida El Dorado aquí en Bogotá un libro que se llama Historias Inconclusas, que busca traer o arrojar de nuevo luz sobre un problema que en medio de la muy turbulenta agenda política parece perderse y que no debería perderse de ninguna manera, y es el asesinato de líderes y lideresas sociales en este país, que sigue su curso a pesar del cambio, de relato, a pesar del cambio de enfoque, a pesar de la paz total, a pesar de todo sigue ocurriendo. Y pues bueno, parte de eso es lo que trae este libro, y por supuesto las historias de líderes que han sido asesinados en el pasado como un recordatorio de esas violencias que no tendrían por qué repetirse. Para hablar sobre este tema y sobre este libro, que es un trabajo de verdad abierta del programa Somos Defensores, se encuentran con nosotros precisamente Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, y Andrés García, editor de Verdad Abierta. Lourdes y Andrés, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, bienvenidos a Capital Político. Gracias, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Háblenme por favor de, bueno, primero lo primero, ¿cómo nació este libro? ¿Cómo se configuró el proyecto de Historias Inconclusas? En diciembre del 2021, Verdad Abierta y Somos Defensores hablaron qué temas estaban como pensando trabajar en 2022, y vimos que coincidíamos en el interés de hacer algo sobre líderes sociales enfocado en el tema de la impunidad.
y el esclarecimiento. ¿Esto por qué? Porque la Fiscalía desde 2017 ha venido anunciando resultados históricos en materia de esclarecimiento. El 11 de julio de ese año dijo que había esclarecido el 51% de los casos, y así sucesivamente, año tras año, hasta el año pasado, cuando dijo que había esclarecido el 68%. Entonces vimos que también había ruido y disgusto por parte de las organizaciones de derechos humanos diciendo que la situación no era tal. Gracias al trabajo de Somos Defensores, que desde hace 25 años documenta agresiones contra defensores de derechos humanos, hicimos un derecho de petición a la Fiscalía preguntándole por el estado procesal de cada uno de los 1.133 casos que documentó esta organización entre 2002 y el primer trimestre de 2022. Y los resultados nos arrojaron que el esclarecimiento no es tal. ¿Y por qué? Porque para la Fiscalía el esclarecimiento o el índice de su esclarecimiento son casos que han tenido avances en las investigaciones y se consideran esclarecidos casos que estén en indagatoria, en investigación, en instrucción, y obviamente también los que tienen sentencia. Y a la luz del derecho penal y lo que argumentan las organizaciones defensoras de derechos humanos, el esclarecimiento se da cuando queda en firme una sentencia emitida por un juez de la República, tras cumplirse el debido proceso, en donde la Fiscalía presentó sus pruebas y venció en juicio al presunto responsable. Entonces, con eso sacamos una investigación haciendo el análisis de los datos y tal. La respuesta de la Fiscalía fue que en 1.333 casos por los que indagamos, habían 75 sentencias, 6 casos en instrucción, 35 en investigación, 75 en sentencia, 62 en juicio y 234 en indagación. Por la gran mayoría de los casos no reportó información aludiendo problemas de homonimia, que se necesitaban cédulas, que faltaban datos, a pesar de que el derecho de petición tenía el lugar de los hechos, la fecha, el tipo de liderazgo de la víctima. Entonces, a partir de ese análisis vimos que el esclarecimiento, si se tiene en cuenta el ítem de sentencia, no es del 68%, sino del 5,6%. Entonces ese fue como el primer insumo del libro. Ya para el libro se entró en otra etapa de este proyecto, en donde tuvimos la colaboración y la participación de la agencia de publicidad Bull & Low, que nos propuso hacer un libro un poco convencional. Este es un libro con un único ejemplar en gran tamaño, en donde la mayoría de sus páginas, 1134, que obedece a cada líder social o lideresa social, cada página tiene el nombre de un líder y lideresa social, se publicará en blanco para que en los recorridos que haga este libro, las personas, los ciudadanos, pongan mensajes pidiendo justicia, ayudando a cerrar este círculo y firmando para que el Estado, la Fiscalía y las instituciones le pongan fin a estas historias inconclusas, sancionando tanto a los autores materiales como a los determinadores de los crímenes. Entonces ha sido un proceso de más de un año en el que han transcurrido diferentes etapas. Lourdes, esta diferencia abismal, ¿no? entre alrededor del 68% a alrededor del 5%, pues lo que muestra es que hay una serie de incongruencias o que hay una diferencia crucial en la manera en que esto se está entendiendo desde muchas instituciones. Nosotros en Capital Político tuvimos la oportunidad de hablar sobre un tema similar con Feminicidios Colombia, precisamente por este crimen que está subregistrado, pero que además salió la Fiscalía a decir que estaban esclareciendo también los feminicidios, y eso ni representaba justicia ni cerraba los casos, sino simplemente era como una cifra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel del Estado? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de las instituciones del sistema judicial, de la Fiscalía, que estos casos, pese a lo que se dice, están en un nivel tan bajo de resolución? Dos cosas que me parecen fundamentales. La primera es que evidentemente la Fiscalía no está cumpliendo con su deber de debida diligencia en la investigación de los casos de asesinatos a líderes sociales, y no está cumpliendo con el deber de debida diligencia porque por un lado pues no se está llegando a sentencias y determinación de los responsables de estos casos, identificación de los móviles y verdad plena sobre por qué, cómo y quiénes, eso por un lado. Y por el otro lado, la manipulación de la información, que es lo que está haciendo, lo que ha venido haciendo la Fiscalía, y comentaba Andrés en este momento. O sea, que la Fiscalía y el señor fiscal, por anotarse golpes a nivel mediático, confunda
a la opinión pública, hablando de un esclarecimiento del 68%, cuando en realidad lo que nosotros identificamos es que es de un 5.6, pues es mentirle al país. Es mentirle al país por mostrar resultados donde no los hay, en una situación tan grave como es la de los asesinatos a líderes sociales. Me gustaría, Lourdes, ahondar en una cosa, y es, lastimosamente, este tema que como un parpadeo, ¿no? Entra, vuelve y sale, entra y vuelve y sale, tiene unas zonas de desinformación muy amplias. Me gustaría hacer un recordatorio que yo sé que para ustedes debe sonar como, pero este man que, pero para mucha gente en el país termina siendo necesario, y es quiénes son los líderes y lideresas sociales, ¿no? Cuando a nosotros, ¿no? Cuando a Colombia o en Colombia se asesinan líderes políticos, eso es una categoría que nosotros tenemos clara, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Hace poco se celebró el Día de las Víctimas, el 9 de abril, por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pero pues además tenemos 1000, ¿no? Hubo 3 precandidatos presidenciales asesinados en 1989. Y cuando nosotros hablamos de defensores de derechos humanos, tenemos más o menos claro de qué se trata cuando nosotros hablamos de firmantes del acuerdo, pero ¿quiénes son los líderes sociales? ¿Dónde viven los líderes sociales? ¿Qué configura la categoría de líder social y por qué es tan peligroso ser líder social en Colombia? Todo líder y lideresa social es un defensor de derechos humanos, pero es un defensor de derechos humanos que tiene otras características a tomar en cuenta. Uno es que tiene un arraigo en un proceso social determinado en esa causa de derechos humanos que defiende. Entonces, por un lado, tiene un arraigo social y en medio de ese arraigo social tiene un reconocimiento. Entonces, hace parte de un proceso social en donde una defensa de derechos humanos particular, llámese defensa del agua, llámese defender los derechos de la población LGBTI o cualquier causa de defensa que se nos ocurra, se aborda desde un proceso colectivo. Bueno, y ahí entonces, Andrés y Lourdes, ¿por qué es tan letal ser un líder social en Colombia? Justamente es tan letal ser un líder social en Colombia porque se tocan muchos intereses. O sea, la defensa de los derechos implica tocar muchos intereses políticos, intereses económicos, intereses legales, intereses ilegales, intereses de actores armados, y por eso es que la causa de los derechos humanos se ha convertido en una labor de riesgo extremo en Colombia. También, digamos que una de las paradojas a las que asiste el país es que con la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, en donde supuestamente íbamos a entrar a una etapa de posconflicto, se agudizó esta violencia y se agudizó por diferentes factores. Uno de los principales es que al salir las FARC antiguas de los territorios que controlaron durante muchos años, entraron a ser territorios en disputas, se conformaron rápidamente disidencias, el ELN empezó a ampliar sus territorios, el Clan del Golfo o los gaitanistas lo mismo, grupos de crimen organizado, narcotráfico y redes del exterior. Y llegó mucho más rápido o se reconfiguró mucho más rápido la criminalidad que el Estado. Los territorios quedaron desprotegidos, quienes quedaron en el medio son los líderes, quienes son la voz de sus comunidades, de sus organizaciones y son quienes están siempre mucho más expuestos. Son quienes tratan de ser el puente con la institucionalidad para llevar programas como el PENIS, el PEDET, pero a la larga termina eso poniéndolos en la mirilla de los grupos armados. También en muchas ocasiones denuncian actos de corrupción y los pone nuevamente en la mira de personas corruptas o de grupos armados que tienen también ahí sus negocios. Entonces es un poco de todo esto que dice Lourdes, pero también si uno ve la proyección de las cifras, lastimosamente con la implementación del acuerdo de paz se disparó. Y un hecho que es muy curioso y lamentable es que 2017, según reportó en su momento el ministro de Defensa Luján, creo que era Gabriel Silva, fue el año con la tasa de homicidio más baja. Pero según los reportes de Somos Defensores, fue el primer año en el que se superó el umbral de los 100 líderes asesinados. Entonces es
la contradicción en la que estamos asistiendo hoy en día. Ese fue como el preludio y a partir de ahí los asesinatos ya pasan el umbral anual de 150, hay años donde han superado el de 200 y bueno, es algo que parece no tener tajo, que parece no tener solución porque las organizaciones denuncian, la comunidad internacional está apoyando, la Defensoría del Pueblo emite alertas tempranas y a pesar de ello, a las semanas o con diferencia de días ocurren atentados, ocurren masacres. Entonces es un poco ver el Estado finalmente cómo conjura esto y qué va a ser diferente, porque la respuesta del pasado de hacer un Consejo de Seguridad extraordinario cuando ocurría una masacre en la que fue asesinado un alto número de personas o cuando asesinan a líderes emblemáticos, de hacer un Consejo de Seguridad, de aumentar el pie de fuerza, brindar recompensas, pues no funcionó. Y ahorita se está con otro enfoque y no sé, estamos como viendo a ver si las cosas cambian, si se adapta, si se desarrolla, pero mientras tanto la criminalidad sigue avanzando y quienes están llevando el bulto son los líderes y las lideresas porque siguen sufriendo amenazas, atentados y lamentablemente asesinatos. La incidencia directa entre el incumplimiento del acuerdo de paz y el incremento de las agresiones y en particular de los asesinatos a los líderes y lideresas sociales. Y en ese punto en particular, pues tiene que ver pues la falta de implementación del acuerdo en general, con su dimensión territorial, étnica y de género, pero también en particular del punto 3.4 del acuerdo que preveía una serie de garantías de seguridad para los liderazgos sociales y los pactantes de paz, y que pues por la falta de voluntad política del gobierno anterior pues quedó en letra muerta. Eso me lleva a lo que quería preguntarles ahora, y es precisamente ahora que hay un cambio de gobierno, pues ya lleva 8 meses, es decir, ya la mayor parte de un año, ahora que existe un cambio de relato, ahora que existe una visión completamente distinta y que triunfó la defensa de los acuerdos de paz, que aún así no se están implementando, ¿qué hacer? Hay un cambio en cómo el gobierno asume y acepta que estamos en una situación dramática de agresiones contra los liderazgos sociales. O sea, superamos el negacionismo del gobierno anterior. Y con la superación, digamos, de ese negacionismo hay una voluntad política por adoptar medidas. Por eso se adoptó un plan de emergencia para la protección de líderes y lideresas, pues desde el inicio del gobierno. Es cierto que esas 49 medidas que plantea el plan de emergencia, unas para los primeros 100 días de gobierno, otras para un año. Unas se han implementado más que otras. Todavía no se logra el efecto esperado de que la implementación de esas medidas impacte en la realidad de los territorios y en la disminución de las violencias. Una de las tareas que tenemos pendientes las organizaciones de derechos humanos es sentarnos y evaluar conjuntamente con el gobierno ese plan de emergencia, cuáles han sido sus impactos reales y que hay que ajustar. Pero un elemento, y en eso quiero volver a historias inconclusas, que es fundamental y que va más allá, es que esclarezcamos los crímenes, porque también queremos que no se repitan, como tú decías, y el esclarecimiento, o sea, saber la verdad y sancionar a los responsables y saber cuáles son los móviles y los patrones es fundamental para que podamos desactivar esta dinámica de violencia contra los líderes. Lo que uno ha podido conversar con analistas del conflicto armado, con organizaciones de derechos humanos y comunidades es qué está pasando con las alertas tempranas. Yo creo que ese puede ser un punto, y lo han manifestado así, para tratar de prevenir y solucionar esto. El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo ha sido fortalecido técnicamente y con capacitación por parte de la comunidad internacional, y gracias al decreto 2124 de 2017, que por disposición del acuerdo de paz con las FARC modificó la forma en la que se emitían las alertas, porque antes el sistema de alertas y la Defensoría no podían emitirlas directamente, sino que tenían que pasar a revisión y visto bueno del Ministerio del Interior, y pues muchas veces por razones políticas esas alertas no se emitían porque era como mostrar resultados negativos de orden público y demás. Entonces digamos que eso se solucionó con el acuerdo de paz, una de las ventajas y las bondades que traía para mitigar esta situación, como lo decía Lourdes.
Pero, ¿qué está pasando ahora? Se piden alertas, se advierten los escenarios de riesgos y se consuman. Y allá hay un papel clave que mucha gente cuestiona, y es qué está pasando con la CIPRAT, que es la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas. Ahí no se sabe, es como que entra a un agujero negro porque se emiten las alertas, pero ¿quién está encargado de coordinar que las autoridades a nivel local, regional y nacional muevan sus recursos y sus acciones para que, si hay una amenaza latente contra un cabildo indígena, contra un consejo comunitario, contra una asociación campesina, pues oiga, ¿qué hacemos para que no los maten? De resto yo lo veo muy complicado porque, listo, hay que aprobar, hay que implementarlo en el acuerdo de paz, las garantías de seguridad, pero es que las dinámicas en los territorios son muy distintas y son muy cambiantes, y en muchas partes quienes tienen el control territorial son los grupos armados, quienes están alrededor de las economías ilegales, ya no solo en la coca ni la minería, sino que hay regiones donde la tala y la deforestación marcan la pauta, donde la ganadería extensiva, donde partes de la Amazonía están siendo devoradas alarmantemente ante los ojos de todo el mundo, pero cae el bosque, cae el tapete verde, como dicen en región, y entran las cabezas de ganado. Entonces son muchas cadenas, son muchos actores, y quienes quedan ahí en el olvido y frenteando la situación, como se dice comúnmente, son los líderes y las organizaciones sociales. Mientras el Estado tiene diagnósticos, tiene información, tiene recursos, pero esta gente parece estar a su suerte. Me parece importante, Santiago, hacer una alerta temprana, y es que venimos a elecciones en poco tiempo. O sea, ya arrancó, prácticamente ya está calentando motores la campaña electoral para local y regional, y la experiencia indica que en las coyunturas electorales, sobre todo las territoriales, el incremento de la violencia contra los líderes es bastante significativo. Bien, ¿y eso a qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando? Por el papel, justamente, que cumplen los líderes con sus comunidades, y que pueden ser mirados de distintas maneras, cómo pueden jugar o para favorecer o para ponerle talanqueras a determinados intereses electorales en una región en particular. Pues es un secreto que las elecciones, sobre todo territoriales en el país, pues se mueven por clanes políticos muchas veces asociados a intereses no muy santos, y en los cuales los liderazgos sociales se convierten en una talanquera y para este tipo de intereses. Y por eso normalmente las agresiones contra los liderazgos, sobre todo en campañas de elecciones territoriales, aumentan, y más particularmente contra liderazgos de juntas de acción comunal, que son un eslabón. Las juntas de acción comunal son un eslabón muy proclive a instrumentalizar por los diferentes intereses políticos en campañas electorales. Por último, me gustaría que me dijeran qué se puede hacer para que dentro de la agenda de la paz total, o sea, más allá de lo que ya tendría que estar pasando, es decir, la implementación de los acuerdos con las FARC, que llevan ahí agarrando polvo 7 años, el esclarecimiento, es decir, el funcionamiento efectivo de la fiscalía, que es una cosa que debería entenderse como un derecho de todos los colombianos y las colombianas. ¿Qué hay que hacer o cómo se puede hacer para que dentro del circuito de la paz total entren los líderes y las lideresas sociales? ¿Qué hacer dentro de la agenda o las agendas del gobierno Petro para empezar a hablar de esto con las disidencias, hablar de esto con el Clan del Golfo, hablar de esto dentro de las mesas de paz? Por un lado, los alivios humanitarios, avanzar en alivios humanitarios me parece fundamental. Y la segunda cosa es que el marco jurídico para el sometimiento o acogimiento de estas estructuras llamadas de crímenes de alto impacto tiene que ser sobre la base de verdad plena.
pero verdad plena no solamente verdad en términos de que nos digan cuáles son los eslabones de cadenas de narcotráfico o de minería o dónde están sus activos, no, de verdad plena en términos de los crímenes que han cometido y de todo el entramado de responsabilidades existentes en esos crímenes. Más igual lo que dice Lourdes, yo creo que es tal cual, no veo cómo más pueden tener cabida. Y hay otro componente del acuerdo de paz con las FARC, que es que se suponía que esto era transversal, pero también un reclamo de las organizaciones y de la gente en territorios. ¿Qué está pasando con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tenía el mandato o tiene el mandato de construir la política pública para el desmantelamiento de los grupos armados organizados que están atentando contra líderes y excombatientes o firmantes de paz, y también pues para que el ejercicio y la participación cuente con garantías? En el anterior gobierno esa comisión quedó relegada. Prácticamente el presidente Duque la sustituyó con su PAO, con el Plan de Acción Oportuna, y ahora con el gobierno Petro se ha reactivado. Supuestamente debe sesionar una vez al mes a la cabeza del presidente, con casi todas las cabezas del Estado, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, 3 ministerios. Y a diferencia del PAO, que el PAO era esta misma gente del Estado, pero la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad tiene delegados de la sociedad civil, de organizaciones de derechos humanos, de víctimas y demás, y ahora está como andando ahí tratando de ponerla en marcha. Pero también alguien me decía en un artículo que estamos haciendo, esto puede entrar en choque con la paz total, porque si el mandato de la comisión es crear una política pública de desarticulación o desmantelamiento, y estamos hablando de la paz total y esta negociación, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces puede ser como así, por un lado hay que desarticularlos y por el otro sometimiento, negociemos, entréguense. Va a llegar un punto en el que habrá que armonizar o decirle a la comisión, venga, usted su política déjela ahí y más bien haga otros diagnósticos o proponga otras situaciones, otras soluciones. Pero digamos que mientras avanza la paz total y mientras se dan como esos incentivos para que los grupos se sometan y muestren voluntad de paz real, pues habría que ver la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad qué puede aportar, y que no sean aportes que queden en el vacío, sino que sean tenidos en cuenta, porque en esa comisión está el pleno de la institucionalidad básicamente, y es presidida por el presidente de la República. Por último, ahora sí, porque ya les había dicho que por último, pero suele pasarnos, pues una cosa que estoy olvidando que es fundamental, y es dónde se puede conseguir el libro, dónde conseguimos Historias Inconclusas para que la gente lo pueda buscar. Historias Inconclusas tiene la particularidad o la peculiaridad de que es un libro con un único ejemplar. Es un libro hecho a gran tamaño, donde la mayoría de sus páginas, 1134, están en blanco, pero están acompañadas del nombre de un líder o lideresa social. Y la idea es que las personas que tengan contacto con él, porque será itinerante, firmen en señal de apoyo o dejen consignas a favor de esta lucha, o pidiendo a la institucionalidad celeridad para ponerle punto final a estas historias. También tiene 20 páginas dedicadas a 20 líderes y lideresas, tienen unos perfiles de cada uno, pero tratando de generar una narrativa diferente e impactante. Se tomó la decisión de borrar fragmentos del texto. Hay datos o frases o medias frases que están cortadas, está ahí en blanco tal cual como cuando se censuran expedientes judiciales o documentos clasificados, y se hizo para que el lector tenga esa sensación de que no entiende, que va avanzando en una historia, pero que no sabe qué está pasando o cómo está, qué es lo que sufren las víctimas al tener esa falta de esclarecimiento y verdad, de ver que los avances son pocos o son muy lentos. Y el libro va a estar inicialmente en la Feria del Libro, va a estar ahí las 3 semanas, tengo entendido, para que quien se acerque pueda firmarlo, pueda interactuar con él, y después irá a Cúcuta, Medellín, Cali, y va a estar rotando en otros lugares y ciudades que no hemos definido aún. Perfecto, pues Andrés, Lourdes, les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación. Les agradezco que se le hayan medido a coger esta entrevista al vuelo, precisamente desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Les agradezco muchísimo, y pues bueno, saben que tienen los micrófonos de Capital Político abiertos para cuando surjan más temas de estos, cuando quieran ustedes hablarnos un poco más sobre este tema que a nosotros verdaderamente nos interesa, nos desvela. Un último comentario, Santiago, qué pena. Hay un sitio web, historias-inconclusas.verdadabierta.com, en donde se puede consultar el libro en PDF
Hay un módulo de change.org para que las personas pues, que no pueden interactuar presencialmente con el libro lo hagan de manera virtual, para que dejen su mensaje y su firma en apoyo y pidiendo esclarecimiento y justicia para los líderes. Y también la base de datos que le enviamos, el derecho de petición que se hizo con el listado de Somos Defensores, y la respuesta de la Fiscalía la convertimos en una base de datos en la que las personas pueden interactuar con ella y filtrar por medio de algunas categorías como departamento, año, tipo de liderazgo, estado procesal de la investigación, y le arroja diferentes niveles de información. También lo creamos como una herramienta abierta para colegas para que generen informes con contexto, si quieren saber la particularidad de algún caso, de alguna región, de algún tipo de liderazgo, pues lo hagan. Y la invitación es eso, a que la gente se apropie, y no solo colegas, investigadores académicos, estudiantes, gente de a pie, como se dice comúnmente, porque la idea es que haya apropiación de esta herramienta, de esta campaña, para pedirle al Estado que por favor ayude a ponerle punto final a estas historias inconclusas. Solamente agradecerles la invitación y decirles que frente al libro, como 1134 páginas están en blanco, pues la invitación es a todos quienes nos escuchan a que nos colaboren a terminar de escribirlos, que podamos terminar con sus mensajes. Este no es un libro para leer, este es un libro para escribir, interpelando a la ciudadanía a que nos apoye en que le exijamos a las autoridades colombianas superar la impunidad de los crímenes contra las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales. Esa es la invitación. Bueno, pues ya lo saben, queda en las notas de este episodio el enlace para que ustedes puedan conectarse con el sitio web que los conecte precisamente con historias inconclusas. Y sí, toca echarse un poco la responsabilidad de jalonar, porque se trata de personas que nos faltan y que poco a poco nos siguen faltando en este país, que tantas veces peca de indolente. Entonces aprovechar obviamente la palanca, jalar que hubo líderes de opinión y líderes políticos en el lanzamiento para que el faranduleo se vea equiparado a una acción concreta y activa en favor del esclarecimiento real de estos casos. De nuevo, Andrés, muchísimas gracias. Lourdes, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. No, gracias a ti y a tu equipo. Feliz tarde. Bueno, hasta aquí este episodio de Capital Político. Esperamos que haya sido de utilidad y que sirva para brindar herramientas para el análisis. Recuerde que todo lo que ocurre en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora general María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública, no necesitamos que nos apoyen con fondos. Nos encanta que tengan la intención de hacerlo, pero pueden buscar un proyecto independiente al que quieran apoyar. Hay muchos y muy buen periodismo está necesitando de su ayuda. Nosotros, en cambio, les pedimos el encarecido favor de que nos recomienden, que por favor nos conecten con sus parientes, con su familia, con sus amigos y amigas, que nos pongan en los chats, en sus redes sociales, que por favor nos ayuden a circular para que podamos hacer crecer la conversación y por lo tanto la comunidad en torno a Capital Político y a los contenidos de Capital Sonoro. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos el fin de semana. Capital Sonoro.